voy a presentar sobre los principios, fundamentos y tipos de evaluaciones. Empezamos con los principios. Para que sea una herramienta de calidad, una evaluación debe tener validez, viabilidad y fiabilidad. Empezando con la viabilidad, que es la posibilidad de que se pueda aplicar el examen o administrarse, es decir, que hay un local donde se van a presentar los estudiantes o las personas que van a ser evaluadas, que haya una inversión para poder ejecutar tal examen o tal evaluación, que haya X cantidad mínima para poder proceder a aplicarlo. Luego está la validez, que es probablemente uno de los principios más importantes porque la validación, por ejemplo, en nuestro caso de un examen de lengua, va más allá de lo que es diseñar la evaluación, aplicarla, porque también implica un impacto a corto y largo plazo. Puede garantizar que debe haber una garantía de que realmente se mide lo que se dice que la evaluación va a medir. Implica un contexto concreto, implica que con los resultados uno puede hacer inferencias sobre estos mismos resultados. Luego está la fiabilidad. La fiabilidad es la consistencia de los resultados y de las evaluaciones. Es decir, que por ejemplo, una misma prueba, si se le administra a cierto grupo que sean de las mismas o similares características, va a dar resultados similares, o pruebas similares administradas a un mismo grupo también van a dar resultados parecidos. De no tener esos resultados similares, se puede dudar de la fiabilidad de una prueba. Por eso también implica garantizar cierta objetividad al ejecutar una evaluación y es necesario por eso contar con descriptores de nivel, de dominio que sean claros y rigurosos. Que un descriptor tenga defectos de redacción puede ser también a un detalle, pero lo más importante es que las personas que van a ser parte de la evaluación, que van a estar detrás de ella, tengan el entrenamiento o la capacitación adecuada para comprender qué es lo que piden esos descriptores, que lo puedan interpretar adecuadamente para no caer en lo que es la subjetividad, por ejemplo, que va a ser mencionada más adelante en esta presentación, y también para evitar o para poder garantizar la fiabilidad se recomienda utilizar doble corrección. Otras características que debe tener una evaluación según Bachman y Palmer son la autenticidad, el impacto y la interacción. A estos tres pilares se dice que son como parte de la calidad de un examen o de una evaluación. La autenticidad y la interacción están relacionadas con lo que el objeto del examen y son relativas, pues se pueden dar en mayor o menor medida. Luego está el impacto social que puede tener y la responsabilidad que implica una evaluación. Por ejemplo, tienen un impacto cuando decimos que puede ser para el candidato o incluso para la sociedad. Por ejemplo, para un candidato puede ser que esta persona que está aplicando una evaluación, va a ganarse una beca, va a conseguir cierto puesto de trabajo, va a poder incluso acceder a la ciudadanía de un país o a la residencia de un país. En cuanto a la sociedad, hay muchos exámenes que involucran una cantidad grande de personas, por consiguiente una cantidad grande de inversión monetaria también, y un gran ejemplo son los exámenes de nivel de dominio, como los que vemos acá, de español, de inglés y de francés. Estos evalúan a miles de personas y por eso implican una fuente de ingresos para instituciones que los administran y los gestionan, implica una inversión para los que van a aplicar a los exámenes, también son parte de promoción de empleo y de instituciones públicas y privadas.
implica mucho entrenamiento y personal experto para ejecutarlos y para crearlos. Y también crea cursos y materiales para la preparación de los mismos, haciendo mucha inversión en este tipo de examen, habiendo mucha inversión en este tipo de exámenes. Luego está la repercusión también que tienen. La repercusión se puede decir que es un poco más amplia que el tema anterior, que era el impacto social. Una repercusión, por ejemplo, se refiere a la magnitud, a la importancia de un evento, en este caso de una evaluación o un examen que se aplique. En el contexto de exámenes, por ejemplo, nos podríamos referir a la importancia que tiene ya dentro de un sistema educativo, la influencia que pueden tener las calificaciones, por ejemplo, esa influencia puede venirse generando en investigaciones en el campo de la evaluación y de la educación o del mismo sistema educativo, como he mencionado antes. Ahora vamos a pasar a los fundamentos de la evaluación. Los fundamentos o las bases se pueden venir generando a partir de preguntas que nos hagamos. Vamos a ir viendo cada una de las preguntas. La primera pregunta sería ¿por qué evaluamos? Evaluamos por cuestiones prácticas, porque nos van a servir los resultados para tomar decisiones importantes, para poder valorar lo que sabe un estudiante o para conocer lo que ellos pueden hacer, para ubicarlos en un nivel exacto o por su valor pedagógico. ¿Por qué evaluamos? Evaluamos para poder adaptar el currículum que estamos usando, poder cambiar un programa determinado, poder ajustar los niveles que tenemos planificados, poder ajustar objetivos, poder adaptar metodologías, etc. La siguiente pregunta que nos haríamos es ¿qué es lo que se va a evaluar? Se pueden evaluar destrezas, podríamos evaluar competencias, por ejemplo, dentro de las destrezas, lo que es la expresión o la comprensión oral o bien sea escrita, competencias de ortografía, de fonética, competencias gramaticales, competencias sociolingüísticas, competencias semánticas y pragmáticas o discursivas, incluso estratégicas. Y en los ámbitos vamos a evaluar un ámbito personal, vamos a enfocarnos en un ámbito educativo o público. Luego está el para qué evaluamos. Evaluamos para dar una nota, para clasificar, para asignar y agrupar por niveles o por aulas a los estudiantes, o para controlar y modificar los mismos procesos que se están haciendo, para ir adecuándonos a las necesidades que vamos descubriendo en los estudiantes. Y las últimas preguntas, que son el cómo y el cuándo, van a ir directamente relacionadas con los tipos de evaluaciones que hay. Entonces vamos a dar respuesta con los tipos, al cómo y al cuándo. Los tipos de evaluaciones se podrían clasificar según la técnica del examen que se va a hacer, según el modo en que se va a realizar la valoración de estos resultados que recibamos o según la función que vamos a dar a los resultados obtenidos. Todo esto, mismos clasificaciones por los tipos, se ven propuestos por el Marco Común Europeo de Referencia. Entonces vamos a ver la lista que nos propone el Marco Común. Primero, la evaluación continua es una basada en algo que se dé por un largo periodo determinado. Pueden ser diarios, pueden ser informes, proyectos, puede ser un portafolio que abarque una variedad de todos estos. La evaluación en un momento concreto es lo que el aprendiz sea capaz de hacer en ese momento determinado que se está haciendo la evaluación. Luego la evaluación directa es, por ejemplo, si se quiere evaluar la expresión oral, se lleva a cabo algún tipo de prueba en el que se pida que hable el aprendiz o el estudiante. Y la evaluación indirecta de esto mismo sería, por ejemplo, que
para inferir en la capacidad de expresión oral se haga alguna prueba escrita de vocabulario, de gramática en conversaciones o de algún texto oral. Luego está la evaluación mediante escala, que es que el evaluador califica a una persona de acuerdo con descripciones proporcionadas en distintos niveles que se hayan especificado. Mediante una lista de control es que se dan puntos o calificación según una descripción especificada en una lista, es decir, donde no hay una jerarquización de niveles como en la escala. Luego está la evaluación por impresión, donde el evaluador califica la actuación del candidato de manera completamente subjetiva, según la impresión que se produzca dentro de la persona que es el evaluador. Se supone que el evaluador está entrenado para llevar este tipo de impresión o que tiene la experiencia en calificar las actuaciones. Pero para paliar esa subjetividad que puede darse, está lo que es la evaluación por valoración guiada, que le da ciertos puntos de referencia para ir calificando la actuación al evaluador. Luego está la evaluación global, donde se evalúa la producción del candidato en todo su conjunto. Por ejemplo, si fuera un texto oral o una producción escrita, se le asigna una puntuación en la totalidad. En cambio, la evaluación analítica sería separando distintos aspectos de la actuación o de la producción del candidato. Por ejemplo, si fuera una expresión oral, se iría calificando pronunciación, entonación, fluidez, vocabulario, gramática, todo, cada uno puntuado, separado. La evaluación en serie es donde hay una serie de tareas aisladas de evaluación a las que se les da una simple calificación global. Y luego la evaluación por categorías supone una selección que hace el evaluador de posibles categorías que se podrían calificar. El marco común proporciona criterios de evaluación por categorías mediante escalas de competencias lingüísticas. Finalmente, en esta sección vamos a cubrir lo que es la evaluación por otras personas y la autoevaluación. Una autoevaluación requiere la adopción de procedimientos específicos diseñados para este fin, donde habría que hacer rúbricas o tablas que usaría el aprendiz para reflexionar sobre sus logros y sobre sus carencias a lo largo del aprendizaje. Y la evaluación por otras personas no tiene que ser realmente solo el profesor o el docente o el mismo evaluador, también puede ser una evaluación que hacen los compañeros del aprendiz o del estudiante. Pasando a los siguientes tipos de evaluación, pero según otros tipos de calificaciones que se le dan, están los que son en función del uso que se le dan a los resultados que se obtengan. Por ejemplo, la evaluación formativa tiene una proyección muy pedagógica porque permite atender al proceso de aprendizaje y recabar información acerca de los logros y de las dificultades. Este tipo de evaluación va muy ligado con la evaluación continua. Tiene mucho beneficio también para el aprendiz si el aprendiz logra hacer buen uso de la retroalimentación que implica la evaluación formativa. Luego está la evaluación sumativa, que es una obtención de datos que da una calificación que implica haber alcanzado ciertos logros o no haberlos alcanzado. Está la evaluación del proceso, que da la prioridad a extraer información del proceso de aprendizaje para mejorarlo. Luego está la evaluación de los resultados, donde se interesa o se enfoca en los logros y averiguar si el aprendiz ha logrado alcanzar cierto nivel o ha logrado superar o cumplir con ciertos objetivos, independientemente del proceso en cómo haya adquirido el conocimiento. Luego está la evaluación cualitativa, que usa instrumentos como cuestionarios, informes, portafolios, también antes mencionado, y la evaluación cuantitativa, que se sirve de exámenes y de puntuaciones más numéricas. Luego está según la técnica del examen. Están las evaluaciones de nivel de dominio y están los exámenes de aprovechamiento. La pregunta global en un examen de nivel de dominio está: ¿qué puede o sabe hacer el alumno?
Entonces estos pueden ser como las pruebas de acceso o de certificación de un nivel o exámenes de ubicación para determinar cierto nivel lingüístico de un estudiante, donde no es necesario haber tenido una instrucción formal antes de aplicar al examen o a la evaluación. Luego están los exámenes de aprovechamiento, que sí generalmente implican haber pasado por una instrucción o por algún curso para determinar si se cumplieron los objetivos de aprendizaje o si hay logros alcanzados en el aula. Luego están las evaluaciones según el modo en el que se valore o se califique la puntuación de los resultados. Está la forma de evaluación subjetiva y la objetiva. La subjetiva, que sería, por ejemplo, el examen DELE, requiere un evaluador, requiere que intervenga una persona, por ejemplo, para la entrevista, por ejemplo, para analizar y evaluar la producción escrita que se les pide en el examen, y depende en gran medida del punto de vista del profesor, las calificaciones. En cambio, la evaluación objetiva supone que los resultados puedan computarse de una forma mecánica. Por ejemplo, el examen de proficiencia de japonés es de selección múltiple en su totalidad. Entonces hay una hoja de respuestas que está coloreada, por decir así, por los estudiantes, se pasa por una computadora y no precisa de un examinador, es completamente automatizada la evaluación. Agradezco mucho su atención a la presentación y dejo acá la bibliografía y referencias para esta misma y quedo atenta a sus comentarios. Muchas gracias.